Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si nos preguntáramos en qué época de la historia del pueblo judío fue cuando se realizó la mayor comunicación, unión con Yahvé, pues seguramente diríamos que durante los 40 años del éxodo por el desierto, Dios se manifestaba constantemente, no solo porque hacía prodigios como el paso del Mar Rojo o el maná, sino porque siempre iba con la columna de fuego y con la columna de humo acompañándolos. Y esa realidad del encuentro del pueblo con Yahvé pues se proyecta en la vida de Cristo en los 40 días que pasa de desierto. Los tres sinópticos hablan del desierto, cada uno pues dando algún pequeño matiz. San Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo conduce al desierto. El alma humana de Jesús es también llevada, como ha de ser la nuestra, por el Espíritu de Dios. San Marcos, como siempre, en su expresión sucinta, dice tan solo: a continuación el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días. Y San Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. ¿Qué puede suponer en nuestra vida personal, en nuestra vida interior, la experiencia del desierto? ¿A qué nos invita? Y pensamos un poquito y decimos: es que en el desierto no hay árboles, ni hay gente, ni hay agua, que ni siquiera hay nubes, porque pues las nubes hay en lugares donde más o menos llueve. En cambio en el desierto no llueve, y lo que hay es pues un sol intensísimo, brillantísimo, abrasador, y un gran frío por la noche. No hay, por lo tanto, cobijo, abrigo, es una soledad absoluta, no hay ruidos, no hay murmullos, y por eso el desierto es una imagen de aquello que debe suceder en nuestra alma, de estar libres de las distracciones para poder realizar nuestro encuentro con Dios. Así se llaman los monasterios de algunas órdenes contemplativas, como los carmelitas, que llaman el desierto, el santo desierto o el desierto de los leones. Uno va al desierto de los leones y dice: pues esto no es desierto, esto es un bosque. No se llama el desierto porque van a hacer su experiencia de desierto. Y nosotros podemos estar en ocasiones en situaciones de desierto. Gente, no sé,
se pasa 5 años, 7 años en la cama, enfermo, y muchas veces está completamente solo. A lo mejor está en un hospital, no tiene televisión, ni teléfono, ni visitas, y está horas y horas y horas y horas y días y meses y años en soledad. ¿Y qué le queda? Pues le queda la búsqueda de Dios, el encuentro con Dios. O también los presos, que pueden estar a veces aislados. Muchas veces en la vida de aquellas personas que están en la cárcel, pues realizan encuentros con Dios bastante profundos. No les queda ya esperanza ni ninguna compensación, simplemente buscar a Dios en su corazón. Pues ojalá que hagamos nosotros también muchas veces esta experiencia y que aprovechemos los tiempos litúrgicos como son Cuaresma y Adviento, purifícate, busca que te quedes a solas con Dios, la pureza de tu corazón para que lo encuentres, porque tenemos que tomarnos en serio, muy en serio, como todas las verdades que aparecen en el Evangelio, aquella frase de Jesús donde dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Hay una presencia divina en mi alma y yo me la tengo que tomar en serio, porque a lo mejor me entra por un oído y me sale por el otro. Y ahí, en esa presencia divina, en el fondo de mi alma, es donde se realiza el encuentro con Dios, como Jesús, donde más intensamente oró en su vida, que oraba continuamente y con gran intensidad, pero de esta manera totalmente aislada, pues la realiza en los 40 días del desierto, y es la experiencia del pueblo de Israel, y debe ser también mi propia experiencia, que se realice dentro de mí el encuentro con Dios, que Dios nazca en mi alma, que nazca en mi interior, que me la tome en serio, es que realmente sí está Dios en mí, porque quiero amarlo, porque procuro vivir en gracia y por lo tanto se cumplen en mí esas palabras de Jesús: mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada, nuestra estancia permanente. Es ahí, en el fondo o el hondón del alma, en la más íntima profundidad que hay en nosotros, donde se realiza la unión mística, la más estrecha unión entre Dios y el alma. Dios, en efecto, está en el fondo del alma con toda su divinidad. Es lo que vale de nosotros, no tanto que seamos seres que piensan o que tienen afectos, sino somos templo de Dios, realidades que pues tienen una divinización no externa, sino en lo más profundo, que han sido transformadas por la presencia de la divinidad en su alma. Si alguno me ama, vendremos, estaremos ahí. Y por lo tanto ahí podremos establecer la unión de amor, la transformación, la escucha, la comunicación, el fondo del alma. Él está en mí. Vive en mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, estoy invitado al recogimiento. La gran maestra de oración, Santa Teresa, pues dice algunas cosas que también son muy pedagógicas. Dice: hay que forzarse a tener a Dios por amigo, porque no es de nuestra condición.
Como tú no creas que estás al nivel de Dios y que te va a salir así como muy, muy fácil, muy espontáneo. Hay que forzarse. No es de nuestra condición. Más bien nosotros no somos de su condición. O sea, no somos dioses. No tenemos la naturaleza divina. Y por tanto, tengo que hacerme fuerza. Y forzarse al acto de recogerse a tener oración es imprescindible dada la atracción que el mundo exterior ejerce sobre nosotros. Forzarse contra la dispersión en que el hombre vive. No me voy a ir a uno de los santos desiertos para poder realizar esto, que a lo mejor incluso yéndome podría estar completamente disperso. Pero es que el mundo ejerce mucha atracción sobre mí, el mundo externo, sí, mucha atracción. No tengo que hacer fuerza, me tengo que violentar, no me va a salir solito. El acto de recogerse a tener oración, forzarnos contra la dispersión. El hombre está desparramado. Desde que tuvo lugar el pecado original, fuimos segmentados, como si se hubiera hecho, no sé, un caos, como sucedió en la Torre de Babel, pues, todo un solo idioma. Y de pronto empieza cada uno a hablar en una lengua distinta. También en mi psiquismo todo era una única dirección de mis potencias, de mis facultades, y de pronto todo se me dispersa. Me acostumbro a vivir desparramado. Y dice Santa Teresa, han de cansarse de recoger los sentidos que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Cánsate en recoger los sentidos. Muchas veces nuestra manera de hacer oración va a ser, a lo mejor la media hora, estar intentando evitar la dispersión. Serenar nuestro psiquismo, cerrar los ojos, sentarnos erguidos, respirar con profundidad, con pausa, quedarnos a lo mejor al principio un poquito en blanco y después ya empezar a decir, a ver, recógete en la persona a la que estás buscando, porque si no, no vas a hacer oración. A lo mejor, a veces vas a hacer reflexión, porque lo estás haciendo es pensando cosas. Pensando en la corrección fraterna o pensando en en el apostolado, pensando en la fraternidad, pero oración está por verse. Estás reflexionando, estás haciendo un ejercicio discursivo, pero encuentro en lo profundo de tu yo. Pues cánsate, dice, han de cansarse, es harto trabajo. A cansarse de recoger los sentidos. Están acostumbrados a vivir derramados, desparramados. El hombre vive fuera de sí mismo, desterrado de su intimidad, como si dijera, estás exiliado. Me corrieron de mi país, o me fui yo, estoy huyendo, estoy exiliado. Es que ese no es tu país, donde vives no es tu país. Pues Santa Teresa hablaba mucho del castillo interior, ¿no? Hay un castillo, hay que entrar en el castillo de sí mismo. Y dice, ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? ¿Cuál es tu casa? Pues mi corazón. Es mi verdadera casa. Entonces me puede pasar como al hijo pródigo, ¿no? Que estaba fuera de su casa, o andar por casas ajenas, que no ande curioseando en vidas ajenas o en noticias que no me aumentan mi recogimiento.
Y ya cuando estoy recogido, ¿qué sucede? Pues estoy con Dios. Santa Teresa hablaba mucho de la mirada, mirarle, entrar dentro de sí al encuentro de quien nos vive en el hondón del alma, aunque sea a disgusto, con desgana, haciéndonos fuerza. Podemos preguntarnos si salimos un poquito cansados de la oración. A veces Dios nos pescará y hará que sea muy fácil, pero otras veces tendremos que llevar el agua a fuerza de brazos. En definitiva, atención a la persona que se viene con nosotras a estar y a comer y a recrear. Encuentro personal y encuentro dentro en la intimidad. Es el ámbito de todo encuentro de personas. Y entonces efectivamente se puede producir muchas maravillas, como le pasaba a ella. Vivía una vida nueva. Veo secretos que me traen espantada, una interioridad, una cosa profunda. Hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotros que lo que vemos por de fuera. Mucho más rico es mi mundo interior y sobre todo es mío, es el mío, es mi propia santificación. Tantas y tan delicadas cosas en lo interior, un castillo interior todo de un diamante. Veo cosas en nuestro interior que me espantan. El hombre que no ora, pues deja inútil una riqueza interior que no la explota. ¿Cuántas cosas buenas saldrían si tuviéramos una oración más verdadera, más profunda, más unitiva? ¿Cuántas luces nos daría Dios? Entonces tendré que preguntarme, bueno, Señor, ayúdame, sé que es difícil, a ti también te costó trabajo y cansancio, el permanecer en el desierto, el estar lejos de todo, absolutamente de todo, empezando a estar lejos de tu madre. Y sin embargo estabas buscando la profunda asimilación con tu Padre Celestial y tu vida espiritual en cuanto hombre habrá crecido muchísimo. Tenías aquello que después se manifestaba tanto, una gran cercanía de oración con el Padre Celestial. Estabas siempre en tu casa. Puede haber mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa. La casa del hombre es su interioridad, su espíritu. Es el proceso del desierto. Y alguien decía que estamos en un mundo que parece diseñado, así totalmente diseñado para que no tengamos interioridad. Pues que no caigamos en el engaño, que no seamos presa de esos sucedáneos que nos impiden encontrar nuestra riqueza interior. Por lo tanto, escuchar la voz de Dios. Es el mal de la superficialidad o de la vacuidad. Al final, una persona así, superficial, lo que le ocurre es que se queda vacía. No se dice nada. Y al revés, cuando encontramos la riqueza de la interioridad y sabemos irnos a ese desierto, va a pasar una cosa maravillosa. Nunca nos vamos a aburrir. Una persona que se aburre, pues está faltando el encuentro. Pues no queremos caer en el mal de la superficialidad o de la vacuidad. También podría llamarse del mariposeo, de estar pues, como la mariposa, ¿no? Va de una flor a otra flor, a otra flor, a otra flor.
Y así va nuestra mente, pues de un atractivo a otro atractivo. Reconstruyamos nuestra interioridad en la oración. Soy un ser relacional, soy persona. La riqueza de mi naturaleza es precisamente la riqueza de mis relaciones interpersonales. La grandeza del cielo que tendré, pues es proporcional a las relaciones que tenga con las personas divinas. El hombre es un ser relacional, es un ser para el amor y por lo tanto no se basta a sí mismo. Este poeta español, Antonio Machado, en un pequeño verso dice: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. ¿Quién es el que habla solo? El que se dice cosas, el que razona, el que se encuentra bien en la soledad, el que no se desparrama, el que no está en los arrabales de su alma, el que se da cuenta de que no hay cosa más triste que no estar en la casa, en la propia casa. Pues que nos tomemos en serio, que el que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. Y podemos preguntarnos, ¿me gusta la soledad? ¿Me la paso bien en la soledad? ¿Me la paso bien en el silencio? Como una persona decía, una directora de una casa decía, una casa chiquita, no, así grande como esta, decía, pues a mí me gustan mucho los domingos en los que se va toda la gente, porque entonces me quedo sola en la casa y disfruto mucho de la soledad. Pues sí, me la paso bien en la soledad. Es más, donde mejor descanso es pues en el silencio y en la soledad. Es que bueno, es una gracia de Dios, es un don de Dios. Se cumple aquello que decía San Agustín, que busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Y la verdad no está fuera, en el interior del hombre. Y por eso el espíritu impulsa o empuja a Jesús al desierto. Cultivemos la soledad, el silencio interior. Hoy dice aquel punto de camino, recógete, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Cree que si te recoges encuentras al Dios que vive en ti y ahí en ese encuentro pasarán cosas muy hermosas. Te hablará mucho, sí, te hablará mucho. No dudes que te habla más que lo que hablaba a sus apóstoles, porque a sus apóstoles pues les hablaba cuando estaban, pues, no sé, escuchándolo y luego se retiraba o ellos mismos estaban buscando comida o lo que sea, bueno, pero a ti te habla siempre. No hay pausas en la comunicación. Recógete, busca a Dios en ti. Es verdad que está en el sagrario, pero en el sagrario está a unos metros, en ti está, pues, en ti, sin distancia, actuando. No se veían las plantas cubiertas por la nieve, ahora crecen para adentro,
comentó gozoso el labriego. Pensé en ti, en tu forzada inactividad. Dime, ¿creces también para adentro? ¿He aumentado mi capacidad de interioridad? ¿O la he ido perdiendo? O, no sé, no me gusta. No, al principio no nos gusta a nadie. Hay que forzarse, dice Santa Teresa. Hay que hacerse fuerza, hay que hacerse violencia. Hay que hacer muchas veces el ejercicio de recogimiento de nuestro sentido. ¿Creces también para adentro? Pues crezco en otras cosas, crezco en, no sé, en la estatura, en la fuerza física, en mis conocimientos. Pero en lo más importante, en el corazón, que es el lugar donde vivimos en relación, el lugar de la alianza. Aquel que me ame, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Todas las almas necesitan el silencio, el recogimiento, el olvido de todo el mundo para que Dios implante su reino y forme en ellas la vida interior. El silencio, la soledad detienen el tiempo y nos ponen en contacto con la eternidad. La oración es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre el tiempo y la eternidad. Como sean nuestros encuentros, esos puntos de contacto, pues será también nuestra eternidad. Pues Jesús se fue al desierto. ¿Cuánto le habrá costado también dejar a su madre, dejar a la criatura más santa, aquella con la que tenía pues, las mayores confidencias, los coloquios más gratos? ¿Y qué haría María? Pues seguramente María haría lo mismo. María en su casa de Nazaret permanecería pues en un mayor silencio, en un profundo recogimiento. Sabía que su hijo se habría ido a eso, a orar y lo busca acompañar desde lejos. Por eso dicen que por eso María en los Hechos de los Apóstoles ya no aparece, no dice, pues, no sé, acompañó a los apóstoles a la predicación en no sé dónde, ¿no? Parece María no llevó una vida de apostolado externo, sino se quedó en el recogimiento, ¿no? Apoyando la labor de todos, el crecimiento del reino de su Hijo, y se volvió a cumplir aquello de guardaba esas palabras en su corazón. La mujer del silencio y de la escucha, que es también nuestro modelo en este modo de vivir en el recogimiento y el silencio. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.